estaba diciendo que iba a tocar el tema de la independencia. Y bueno, que esto va a dar mucho de sí, ¿no? Porque en relación con la independencia, el concepto de independencia, ya sea la independencia de un país y la independencia de una persona, pues bueno, giran ahí alrededor de esto, giran muchos conceptos relacionados con la ingeniería social. Vamos a ver. Vamos a empezar por el tema político-militar, ¿no? Cuando se dice que un país es independiente. Bueno, pues lo primero tiene que haber un poder militar, que es un poder militar que tiene jurisdicción o que tiene capacidad de actuación en unas fronteras. Hay unas fronteras determinadas y hay un sistema legislativo con el que el poder militar asume, ¿no? Y está dispuesto a defenderlo. Y luego hay un sistema judicial que interpreta el modelo legislativo, el sistema legislativo, dicta sentencias de cómo debe ser interpretada la ley, manda la orden al ejecutivo o al militar y es el que se encarga finalmente de hacer que se cumplan las cosas y de hacer que la gente se comporte tal y como está diseñado en el sistema legislativo. La influencia no va a ser perfecta. Siempre vamos a tener, pues bueno, pues gente que, pues no sé, que roba un chorizo en una tienda y no le pilla a nadie, ha violado la ley, no le pilla a nadie y bueno, las fuerzas del orden no han sabido llegar, no han sabido controlar el evento y bueno, pues bueno, que hay eventos que no se controlan, pero en general, pues en general se controla. En general, la gran mayoría de violaciones de la ley pues pueden ser detectadas y puestas en la disposición judicial o a disposición, bueno, ponerles en orden. Entonces, eso, la base de todo es el militar, o sea, es un poder militar. Supongamos que partimos de un golpe de Estado, llegan los militares al poder, los militares promueven un sistema legislativo y un sistema judicial. Porque si los militares no quieren defender la Constitución o defender el sistema legislativo que esté sobre la mesa, pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, la base siempre va a ser de tipo militar. El ejército, la Guardia Civil, policía, pues todo tiene una estructura jerárquica cuya cúspide pues está en el gobierno del país en cuestión, ¿no? Del Estado, y que decimos que es independiente de otros países que hay alrededor. Bien, con esto tenemos también las fronteras. Tenemos otros países que también tienen un sistema parecido, tienen su propio ejército, tienen sus leyes, tal y cual, y, importante, pues reconocen, ¿no? Los países de alrededor reconocen las fronteras del país que estamos estudiando en cuestión, ¿no? Entonces, hombre, puede haber diferencias. Bueno, no siempre es un reconocimiento al 100%, siempre hay fronteras que se disputan, ¿no? Que si el Peñón de Gibraltar o que si la Ceuta y Melilla, pues que hay países que igual no reconocen que sea, en este caso, de España. Pero, bueno, digamos que son menudencias, ¿no? Son cosas más bien sin mucha importancia, ¿no? Pero bueno, en general y a grandes rasgos, pues tenemos esa visión general del país. Entonces, eso, es independiente políticamente, militarmente y tiene el reconocimiento de los países de su entorno. Luego, a partir de ahí, pues bueno, surgen matices, ¿no? Del concepto, ¿no? Pero bueno, en principio el concepto de independencia, pues es ese, que es un país que está reconocido por el entorno, tiene unas fronteras, tiene un ejército que es capaz de poner el orden dentro de esas fronteras y normalmente está reconocido en la ONU, sí, está en la ONU, porque si no está en la ONU es porque, bueno, porque el resto de países no lo reconocen, ¿no? Entonces, le dan el sillón en la ONU, le ponen la banderica allí y ese país se dice que es independiente.
Bueno, ha habido guerras de independencia siempre, ¿no? Ha habido cuestionamientos. Pues estamos con el caso español. Pues aquí hace un par de siglos, pues vinieron los franceses y querían conquistar España. Querían hacer que España fuese directamente dependiente, pues de París o de Versalles o de, bueno, de donde sea la capital, ¿no? ¿Cómo se hace que un país que en principio es independiente se vuelva dependiente de otro? Bueno, pues con una invasión militar, ¿no? Como fue la invasión napoleónica, la pretensión de invasión napoleónica. Se pone un gobierno llamado, como se dice, títere, ¿no? Y que se pretende, bueno, lo que se pretende es convertir las provincias españolas en provincias francesas, por ejemplo, ¿no? Ir cambiando y adecuando las leyes al sistema legislativo que viene de Francia, ¿no? Entonces hay como una absorción de un país por otro. Pierde la independencia, entre comillas. Y bueno, pues hay una guerra de guerrillas en este caso, ¿no? Porque aquí las tropas francesas pues eran atacadas en atentados, en emboscadas. Hoy día se llamarían terroristas, ¿no? Los españoles que luchaban contra los franceses. Y bueno, pues por un lado y por otro, creo que los ingleses, no sé, se metieron también a apoyar a la independencia de España porque les convenía por otra historia, ¿no? En fin, al final se retiraron los franceses y España pues reconquistó la independencia. Bueno, así lo cuenta la historia. Luego, más o menos por ahí andan los tiros, ¿no? Pero bueno, el concepto es ese, el concepto de independencia política, pues está muy relacionado con la lengua. Bueno, está relacionado con la lengua porque si vienen unas tropas francesas que hablan en francés, parece que está más claro distinguir quién es el extranjero y quién es el nacional, ¿no? Quién es el español y quién es el francés. Pero hablando la misma lengua, pues ¿cómo distingues? Claro, porque si el ejército francés, en la expedición napoleónico, también es español, habla en español, y se viste igual que el español, pues puede llegar aquí y decir, oye, nosotros somos los verdaderos españoles, los verdaderos españoles, y vamos a poner aquí pues un gobierno global con Francia, con la capital en Versalles, París, tarara y tarara. No sé, bueno, lo que quiero decir es que los parámetros muchas veces son muy sutiles y muy ambiguos, ¿no? Que puedan definir un país de otro. Bien. Luego, bueno, más ejemplos vamos a poner, ¿no? Pues bueno, estamos hablando del idioma, pues todas las colonias que tenía España en América, pues también se hicieron independientes. Pues eso, su propio ejército. ¿Qué pasaba? Que al estar lejos, pues el ejército español pues no tenía la solidez, ¿no?, necesaria para actuar allí, ¿no? Y se fueron disgregando, se fueron separando, hicieron su propio ejército. El idioma lo mantuvieron, más o menos mantuvieron el idioma español. Pero bueno, como la metrópoli estaba lejos, pues es evidente que no puede mantener el control tal y como se pide, ¿no? Y como lo que hemos dicho, para que sean independientes los países. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que cada país tiene su poder militar, su ejército, que ejerce el poder en sus fronteras, tiene su sistema legislativo, y hay una independencia. Hay una independencia en el sentido de que el ejército de Colombia, pues no se mete a solucionar los problemas internos de Perú o de Brasil, ¿no? Pues tienen su zona de influencia, tienen sus leyes, ¿no? Si estamos en el territorio español, pues las leyes que se aplican son las que están estructuradas de arriba abajo para España, no las de Francia, ¿no? Entonces están en compartimentos separados, ¿no? En
en enfoques y, bueno, muchas leyes pueden ser las mismas prácticamente, porque el derecho tiene una base bastante universal. Pero bueno, digamos que hay una cierta independencia. O sea, una cierta independencia entre los sistemas legislativos, ¿no? Porque todos dependen, una ley depende de otra de rango superior, al final está la Constitución, que puede variar en una cosa o en otra, ¿no? Si comparamos constituciones, pues esperemos que tienen cosas muy parecidas todas. Unas dirá que en este país se habla en español y este otro dirá que es católico o que depende de la generosidad de Dios o lo que sea, ¿no? Pero bueno, hay muchas leyes y muchas historias de cómo solucionar los conflictos entre la gente que son prácticamente iguales. Pero van estructuradas ¿cómo se llama? Pues en sistemas legislativos diferentes, en tochos legales diferentes. Y luego los sistemas, bueno, el sistema judicial pues también tiene una historia, una interpretación técnica de las leyes, que al final es lo mismo, ¿no? Solo que se basan en paquetes legales diferentes. Y bien, con esto es lo que se considera un país independiente, a efectos nominales, ¿no? Aunque sea, ¿no? Pero bueno, tiene su nombre, tiene su ejército, tiene sus leyes, tiene su banderita en la ONU, su sillón y su selección de fútbol para el Mundial. Luego, a partir de aquí, ¿qué tenemos? Bueno, podemos definir la independencia de una manera más técnica en el sentido de que las decisiones que se toman en un país sean independientes, o sea, que no dependan de decisores extranjeros, ¿no? O que no se tomen en una oficina que está fuera de las fronteras del país. Vamos a explicarlo así. Y entonces, claro, nos encontramos que un país, aunque sea independiente políticamente, tal y como hemos dicho, y que tenga su ejército, su constitución, sus leyes, su selección de fútbol y su idioma, pero que claro, que muchas de las decisiones se toman en otros lugares. Ha sido típico la influencia antes en la época de los bloques, pues la de Estados Unidos pues era proverbial, ¿no? De que tenía controlados a todos los países, especialmente de América del Sur, ¿no? Que lo consideraban casi como provincias suyas, ¿no? Y tenían una serie de recursos para influir en la política de los países vecinos, aún manteniendo toda esa fachada independentista, ¿no? Toda esa fachada de que tienen su ejército, de que tienen sus leyes y que tienen su banderita en la ONU. Las formas de hacerlo pues son múltiples, ¿no? Desde el poder financiero, ¿no? Pues hay unos capitales que igual un país puede necesitar un capital, pero viene de otro país, y ese país le pone las condiciones para invertir, por ejemplo. O hay multinacionales pues que están instaladas en un país y que tienen su cuota de poder, ¿no? Que pueden decir, oye, a mí si no me bajas los impuestos o si no me cambias esta normativa que me molesta, cojo yo la puerta y me voy. Y dejo en el paro aquí a 20.000 personas que trabajan para mí, por ejemplo, ¿no? Y bueno, presiones de ese tipo y similares son muchas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que sí, que hay una independencia formal, ¿no? El país tiene su banderita, tiene su equipo de fútbol, tiene su nombre, pero que luego las decisiones más o menos importantes a lo mejor se toman en otro sitio. O aunque se tomen dentro del mismo país, no están integradas tanto en ese orden jerárquico visible, ¿no? ¿Quién dicta las leyes? Bueno, los partidos políticos. ¿Quién regula los partidos políticos? Se ve que, bueno, que para entendernos, pues bueno, está bien el concepto de país, pero que luego en la práctica cojea, ¿no? Cojea a la hora de entender realmente
quién decide qué y dónde se deciden las cosas. Me estaba viniendo a la cabeza, por ejemplo, hace poco en Grecia, yo no me acuerdo ni cómo se llamaba el partido, y no me acuerdo, luego miro, pero no sé qué decisión había aprobado el país. Además, se había hecho un referéndum y todos habían votado a favor de que se iba a hacer no sé qué proyecto, no me acuerdo qué era. Y entonces vinieron los de la Troika y mandaron a parar aquí que eso no se podía hacer. No se podía hacer, sí, había sido decidido dentro del país, había sido votado por referéndum tal y cual, pero de arriba dijeron que no, que sí ¿no? ¿Y qué poderes tienen la Ejecutiva Europea para conseguir esa presión? Bueno, pues hay todo un entramado de finanzas y de economía y de recursos que, bueno, que si cortan el grifo, pues que el país se hunde. Entonces, bueno, pues los habitantes del país, los ciudadanos pueden votar de la mano de los políticos. Bueno, al final no sé qué pasó con el partido, era un partido al estilo de Podemos aquí, ¿no? Y bueno, en fin, que ya sé que no me tengo mirada a la chuleta ni esto, pero bueno, el ejemplo, aunque no sé exactamente qué es lo que pasó, pero que bueno, que viene a ser esto, ¿no? De que hay unas instituciones internacionales con mucho poder, ¿no? En este caso, el ejemplo venía de Europa. Bueno, luego, pero tenemos muchas instituciones, ¿no? Tipo FMI, tipo Banco Mundial. Creo que han salido antes, ¿no? Tipo Foro Económico Mundial, que tienen una serie de recursos, una serie de resortes, tienen una maquinaria con la cual pueden influir en los países. Entonces, claro, todo el sistema democrático y de que son los votantes de un país los que votan y eligen a alguien, pues, hombre, en un primer momento, pues puede parecer que, ¿no? Interesa más mantener, ¿no? Pues que la gente se lo crea, ¿no? Pero eso, que, que hay muchas líneas de fuerza, muchas líneas de influencia, ¿no? Principalmente, bueno, aparte del tema militar, que se lleva bastante bien, ¿no? Porque mientras no haya guerras, habiendo guerras, pues que en el ejército español, pues tampoco tiene mucho que oponerse, ¿no? Pues no sé, a un ejército como el americano o el soviético, en su caso, si hubiese sido el caso, ¿no? Y bueno, entonces luego hay pues eso, toda una serie de flujos y reflujos económicos y financieros. Y que bueno, que tienen controlada la vida del país, ¿no? Hay una serie de exportaciones, importaciones. Si se enfada alguien, pues puede cortar la importación o la exportación. Pueden cerrar fábricas. ¿Y qué pasa con el gobierno democráticamente elegido? Pues que los electores, al ver que se quedan en el paro y de que el gobierno que han elegido no podía hacer nada, pues se enfadan. Y entonces, bueno, con el tiempo, pues los partidos políticos se van reorganizando, van aprendiendo qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer para estar en el poder. Porque si se salen del guión, o del guión general previamente establecido, pues vamos, que la economía se hunde y la gente lo primero que quiere es poder comer y tener una buena vida, ¿no? Un estado de bienestar, como comentábamos el otro día. Entonces, bueno, pues ahora no voy a meter, ¿no? Con la política pura y dura, ¿no? Es únicamente señalar eso, que hay fuerzas, llámense multinacionales, fondos financieros, fondos de inversión, grandes bancos, y que tienen unos resortes, tienen unas llaves para actuar en los gobiernos de los diferentes países. Bueno, ¿qué diremos? ¿Que son ingleses?
que son americanos que tienen influencia en España o que tienen influencia en Colombia o que tienen influencia o que son los ingleses o los americanos o los rusos. Hombre, es una manera de ir abriendo un poco la visión, ¿no? La visión global. Pero a ciertos niveles, pues no sé, uno se pregunta realmente si los centros de poder están asociados a algún país en concreto. Yo creo que esto también lo comenté en un vídeo anterior. Hombre, la oficina física, pues igual tiene que estar en alguna parte, ¿no? O en las Islas Caimán, o en España, o en Bulgaria, ¿no? Están geográficamente situadas. Pero realmente todas las energías que mantienen esa oficina, ¿de dónde vienen? Porque el que está trabajando en, no sé, el que está trabajando en Versalles, pues a lo mejor es de nacionalidad, yo qué sé, igual es japonés, ¿no? Y el dinero, pues igual llega de un banco de Estados Unidos. Y la inteligencia logística, pues proviene de Israel, vamos a suponer, ¿no? Bueno, estoy hablando, decidiendo las cosas que primero vienen a la cabeza, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como se dice. Solo únicamente poner sobre la mesa esto, que hay una globalidad, hay unas líneas globales que en realidad que no están agarradas ni aguerridas a un país concreto. Eh, Hombre, la gente, los ciudadanos de los países, pues bueno, son educados en una conciencia nacional, nacionalista. ¿Mm? Según el contexto, pues bueno, puede ser un nacionalismo español o puede ser un nacionalismo de tipo catalán, vasco, francés, colombiano. Y se les incita a tener una conexión entre sí y un amor a la patria. Un amor que bueno, que se hace falta porque salgan con el fusil a dejarse las carnes ahí en el campo de batalla, ¿no? Bueno, ahora igual cada vez menos, ¿no? Porque los sistemas militares están evolucionando también a su manera, pero bueno, en general sí, todavía se lleva la guerra, ¿no? Pues pensamos en Ucrania y en Rusia, donde hay la gente, pues no sé, no, tampoco les conozco así en profundidad directamente, ¿no? Pero bueno, hay un cierto espíritu nacionalista ucraniano por un lado y un cierto espíritu ruso, ¿no? Que se promueven. Que hay mucha gente que no se lo cree. Y hoy en día cada vez más, yo creo que la gente cada vez pasa más del tema nacional. Pero bueno, estamos en transición, pero bueno, un poco la idea de los países viene de ahí. Vamos a volver a la oficina, ¿no? Esa oficina donde supuestamente se toman decisiones, pues hemos visto el personal, que puede venir de cualquier país, las finanzas vienen de otro lado, la logística, luego está la información, el ordenador está conectado a internet y, bueno, pues está trabajando con páginas de diferentes países, ¿no? Y, bueno, uno se pregunta si realmente hay una casta o país, claro, ya no sería un país, pero bueno, una confraternidad que, que no está asociada a ningún país en concreto, ¿no? A ningún nacionalismo concreto. Bueno, no es ninguna fantasía ni ningún... Vamos, la Iglesia Católica, vamos a suponer, por ejemplo, pues un católico está dividido, ¿no? Entre su conciencia nacional, si es español o es argentino o lo que sea, y su conciencia católica, ¿no? Y se puede, vamos, puede tener una, ¿cómo se dice? Bueno, pues que tiene el dilema, ¿no? De si servir al Papa Francisco, o al presidente de la Nación, a Paco Pedro Sánchez, o bueno, a quien sea, ¿no? Y bueno, pues un católico, un ferviente católico, en realidad debe obediencia en primer lugar a Dios y al Papa, ¿no? Entonces, estamos hablando de conciencias, ¿no? Ya desde hace tiempo, ¿no? Que no tienen una base nacional, ¿no? Una base nacional clara ni tangible, ¿no?
Y de la misma manera, pues hay algunas fraternidades. Los judíos, por ejemplo, pues son, hombre, ahora tienen su país, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente han vivido en todos los países sin estar asociados a un país, ¿no? A un país concreto. Pues había judíos en Polonia, en España, en Estados Unidos, ¿no? Y ellos, ante todo, eran judíos y tenían todo un sistema religioso y moral que, que era independiente, bastante independiente del país en el que vivían, razón por la cual pues, les echaban, ¿no? De muchos sitios. Judíos, jesuitas, Opus Dei. A otro nivel, bueno, iba por ejemplo los gitanos, ¿no? Bueno, no es muy relevante porque no es una comunidad que esté integrada en el poder, ¿no? Es una comunidad bastante, bueno, bastante asequible, ¿no? Que no depende de ningún país y son independientes. Son independientes como comunidad, ¿no? Ahora sale la palabra independencia de nuevo de otra manera, ¿no? Bien, entonces, bueno, estaba eso, que hay líneas transversales. Hay líneas transversales y todo apunta hacia una comunidad en las altas esferas, ¿no? Antes hemos dicho que como a la base del país se le inculca un sentimiento nacionalista, pero es de sospechar que a medida que nos elevamos en las esferas de poder, la gente ya no está tan atada a su patria ni a su país, está atada a redes internacionales de poder. Y bueno, yo creo que esto es ya viene de antes, ¿no? Antes también los reyes, por ejemplo, los reyes eran todos primos y tíos y tal. Pues no sé, pues nuestra antigua reina, pues Sofía, pues era de Grecia, ¿no? Y los Borbones venían de Francia, o de unos tenían el primo en Alemania y el otro tenía, o sea, que era una red de familiar que no estaba sentada, que a uno le daban, hombre, el reinado de un país, ¿no? Pero en esencia lo que es la confraternidad de, pues de este mundillo de reyes y nobles y varones, pues que estaban un poco por encima del concepto de la conciencia nacional clásica. Bueno, no sé si me estoy liando demasiado, ya voy para 30 minutos y hay que seguir matizando el tema de la independencia. Bueno, pues luego sigo, voy a ver qué tal ha quedado este.